Si quieres que tu casa se vea más moderna, más cómoda y mucho más práctica, hoy vas a descubrir 20 productos de Amazon que realmente pueden marcar la diferencia. Y algunos están ahora mismo con ofertas bastante locas. Esto es de esas cosas que cambian por completo cómo se siente un salón sin tener que hacer ninguna obra. Esta chimenea eléctrica queda suspendida en la pared y le da un toque súper moderno a cualquier espacio. Pero lo mejor es el efecto de las llamas. A simple vista parece una chimenea real, especialmente por la noche con las luces apagadas. Además de decorar, también funciona como calefactor, así que en invierno hace que la habitación se sienta mucho más acogedora en cuestión de minutos. Me gusta porque ocupa muy poco espacio y aún así llama muchísimo la atención cuando alguien entra en casa. También tiene varios niveles de intensidad y mando a distancia para controlarla sin levantarte del sofá. Y sinceramente, comparado con lo que costaría instalar una chimenea de verdad, esto queda espectacular por muchísimo menos dinero. Es de esos productos que hacen que tu casa parezca bastante más cara de lo que realmente es. Puede parecer una tontería hasta que lo pruebas en casa y te acostumbras a despertarte con las cortinas abriéndose solas. Este pequeño dispositivo convierte unas cortinas normales en cortinas inteligentes en menos de 5 minutos y sin hacer agujeros ni instalaciones raras. Básicamente lo colocas en la barra y desde el móvil puedes abrirlas o cerrarlas automáticamente cuando quieras. Lo interesante es que también puedes programarlas para que entren los primeros rayos de sol por la mañana o para que se cierren al anochecer sin tocar nada. Da una sensación bastante futurista y además hace que la casa se sienta mucho más cómoda en el día a día. También es compatible con Alexa y Google Assistant, así que incluso puedes controlarlas con la voz. Y sinceramente es uno de esos gadgets que la gente ve y piensa que has gastado muchísimo más dinero del que realmente cuesta. Muy simple, pero cambia muchísimo la experiencia de casa. Este tipo de ventiladores son probablemente una de las mejores mejoras que puedes hacer en casa cuando llega el calor. Primero porque refrescan muchísimo más de lo que parece y segundo porque además quedan increíblemente bien visualmente. Este modelo mezcla ventilador de techo con iluminación LED moderna, así que sustituyes una lámpara normal por algo mucho más elegante y funcional. Lo bueno es que tiene un diseño bastante minimalista y no parece el típico ventilador antiguo enorme y ruidoso. De hecho, una de las cosas que más sorprende es lo silencioso que es incluso funcionando por la noche. También puedes controlar la velocidad, la intensidad de la luz y diferentes modos desde el mando o el móvil sin levantarte. Y algo que mucha gente no sabe es que también ayuda a mover el aire caliente en invierno, así que realmente lo acabas usando durante todo el año. Hace que cualquier dormitorio o salón parezca mucho más moderno y cómodo casi al instante. Este es uno de esos productos que no parecen gran cosa hasta que lo tienes funcionando en casa y notas el ambiente completamente diferente. Básicamente mezcla humidificador, difusor de aromas y luz ambiental en un solo aparato, con un diseño bastante elegante. Lo bueno es que además de decorar, ayuda muchísimo a que el aire se sienta menos seco, especialmente cuando usas calefacción o aire acondicionado. Solo añades unas gotas de aceites esenciales y la habitación empieza a oler como un hotel o un spa en cuestión de minutos. También tiene iluminación LED con varios colores que queda genial por la noche, sobre todo en dormitorios o salones con luz tenue. Me gusta porque no ocupa mucho espacio y aún así da una sensación muy relajante visualmente. Incluso el sonido suave del vapor ayuda bastante a crear un ambiente tranquilo. Es de esos pequeños detalles que hacen que tu casa se sienta muchísimo más acogedora y cuidada sin gastar demasiado dinero. Hay decoraciones que simplemente rellenan una pared y luego están este tipo de cuadros que hacen que toda la estancia se vea muchísimo más elegante. Este diseño metálico en varias piezas queda súper moderno y crea un efecto visual muy diferente dependiendo de la luz que haya en la habitación. Me gusta porque no parece la típica decoración genérica barata de internet, sino algo bastante más premium y minimalista. Además, al ser negro y con relieve, combina prácticamente con cualquier estilo de salón, dormitorio o incluso despacho. Es de esas cosas que colocas encima del sofá y automáticamente la pared deja de verse vacía.
También ayuda muchísimo a darle personalidad a espacios que se sienten demasiado simples o planos. Y sinceramente, sorprende bastante el cambio que puede dar una habitación. Solo añadiendo algo así, parece una tontería, pero muchas veces lo que hace que una casa se vea cara no es llenar todo de muebles, sino añadir un par de detalles visuales que llamen la atención de forma elegante y limpia. Este tipo de mesas son una locura para aprovechar espacio, sobre todo si tienes un salón pequeño o simplemente te gusta que todo se vea más limpio y organizado. A simple vista parece una mesa normal y bastante minimalista, pero la parte de arriba se eleva y se convierte prácticamente en una mesa de trabajo o para comer desde el sofá. Lo cómodo es que no tienes que inclinarte ni estar incómodo usando el portátil o cenando mientras ves algo. Además, debajo tiene un compartimento enorme oculto donde puedes guardar mandos, cargadores, mantas o cualquier cosa que normalmente acaba por medio del salón. Me gusta porque hace que todo se vea mucho más recogido sin renunciar a tener almacenamiento. También tiene ese efecto de mueble inteligente que siempre llama la atención cuando alguien lo descubre. Y sinceramente es de esos productos que parecen mucho más caros de lo que cuestan, porque combinan diseño moderno, funcionalidad y ahorro de espacio en una sola cosa. Si vives en una zona con humedad o simplemente notas que algunas habitaciones huelen un poco cargadas, este tipo de deshumidificador cambia muchísimo el ambiente de casa. Lo primero que sorprende es la cantidad de agua que puede llegar a sacar del aire incluso en pocos días. Y lo mejor es que no solo mejora la sensación de humedad, también ayuda a evitar olores raros, condensación en ventanas e incluso moho en algunas paredes o armarios. Este modelo además tiene un diseño bastante limpio y moderno, así que no parece el típico aparato enorme y feo que quieres esconder. También puedes controlarlo desde el móvil y ajustar el nivel de humedad fácilmente según la habitación. Me gusta especialmente para dormitorios porque es bastante silencioso comparado con otros modelos. Y aunque parece un producto simple, realmente hace que la casa se sienta mucho más cómoda, sobre todo en invierno o en pisos donde cuesta ventilar bien. Es una de esas mejoras que notas literalmente desde el primer día. Este tipo de proyectores crean una atmósfera brutal en una habitación sin prácticamente esfuerzo. Lo enciendes, apagas las luces y de repente el techo y las paredes parecen un planetario. Lo bueno de este modelo es que las proyecciones se ven muchísimo más nítidas y realistas que en los típicos proyectores baratos llenos de puntos láser. Aquí literalmente puedes ver galaxias, nebulosas y estrellas moviéndose de forma súper relajante. Me parece especialmente increíble para dormitorios porque ayuda muchísimo a crear un ambiente tranquilo antes de dormir. También queda genial para ver películas, escuchar música o simplemente relajarte un rato con la habitación a oscuras. Y sinceramente es uno de esos productos que sorprenden muchísimo cuando alguien lo ve en persona. Parece el típico gadget viral de internet, pero realmente cambia por completo cómo se siente una habitación por la noche. Además, el diseño es bastante minimalista y moderno, así que incluso apagado queda bien, como decoración. Estas luces parecen un detalle pequeño hasta que las pruebas y te preguntas cómo no las habías tenido antes. Básicamente se colocan debajo de muebles, estanterías o incluso en escaleras y se encienden automáticamente cuando detectan movimiento. Lo bueno es que crean una iluminación súper elegante y muy útil por la noche, sin tener que encender luces fuertes que molestan muchísimo. Me gusta especialmente para cocinas, armarios o pasillos, porque hacen que todo se vea más moderno y más premium al instante. Además son recargables y magnéticas, así que puedes quitarlas fácilmente para cargarlas y volver a colocarlas en segundos. También ayudan muchísimo a dar sensación de orden y de casa bien pensada, como esos pequeños detalles que ves en hoteles o apartamentos modernos. Y sinceramente el efecto visual que crean por la noche queda increíble para lo simples que son. Es una mejora barata, rápida y que hace que cualquier rincón de casa se vea muchísimo más cuidado. Desde que mucha gente empezó a trabajar o estudiar desde casa, este tipo de escritorios se han convertido en una de las mejores mejoras que puedes hacer en una habitación. Lo interesante es que puedes cambiar la altura con solo pulsar un botón y pasar de estar sentado a trabajar de pie en segundos. Parece una tontería, pero después de varias horas delante del ordenador, se nota muchísimo en la espalda y en la comodidad general.
Además, este tipo de mesas hacen que cualquier setup se vea mucho más limpio, moderno y profesional automáticamente. También me gusta porque normalmente incluyen memorias de altura, así que el escritorio se ajusta solo a la posición que uses más. Y sinceramente, una vez te acostumbras a poder moverte mientras trabajas, cuesta volver a una mesa normal. Incluso visualmente, da sensación de oficina premium o setup tecnológico bien cuidado. Es de esos productos que no solo mejoran la estética de la habitación, sino también cómo te sientes usándolo cada día. Puede parecer algo muy básico, pero unas buenas persianas o estores cambian muchísimo cómo se siente una habitación. Este tipo de estor opaco es perfecto, sobre todo para dormitorios, porque bloquea gran parte de la luz exterior y ayuda muchísimo a descansar mejor. También viene genial si tienes reflejos molestos en la tele o en el ordenador durante el día. Lo que me gusta es que tiene un diseño súper limpio y minimalista, así que hace que las ventanas se vean mucho más modernas, comparado con cortinas tradicionales. Además, ocupa muy poco espacio y deja la habitación visualmente más ordenada. Otra cosa que mucha gente nota es que ayuda a mantener mejor la temperatura interior, tanto en verano como en invierno. Y sinceramente es una de esas mejoras simples que hacen que toda la casa se vea más cuidada sin gastar demasiado dinero. A veces no hace falta cambiar muebles enormes, solo mejorar pequeños detalles que usas todos los días. Estos paneles de madera se han vuelto súper populares porque consiguen que una habitación parezca muchísimo más moderna y elegante sin tener que reformar nada. Básicamente los colocas en una pared y automáticamente el espacio empieza a verse como un salón de diseño o una habitación de hotel premium. Lo bueno es que además del aspecto visual, también ayudan a mejorar un poco la acústica y reducen ese eco típico de habitaciones vacías o minimalistas. Me gusta especialmente porque aportan mucha calidez visual gracias al acabado tipo madera y hacen que la casa se sienta más acogedora. También quedan increíbles detrás de una televisión, en dormitorios o incluso en setups de oficina en casa. Y sinceramente sorprende muchísimo el cambio que puede dar una pared completamente lisa con algo tan simple. Son de esas decoraciones que hacen que todo el entorno parezca más caro y mejor pensado, sin necesidad de llenar la habitación de muebles o adornos innecesarios. Este tipo de robots aspiradores ya no son solo un capricho, sinceramente se han convertido en una de las cosas más cómodas que puedes tener en casa. Lo mejor de este modelo es que prácticamente se encarga solo de todo. Aspira, friega y además vacía automáticamente la suciedad en la base, así que puedes olvidarte durante días o incluso semanas. Me gusta especialmente porque mientras tú trabajas, sales o simplemente estás descansando, la casa sigue manteniéndose limpia sin esfuerzo. Además, los modelos actuales detectan obstáculos muchísimo mejor y ya no van chocando constantemente como los antiguos. También puedes controlarlo desde el móvil, programar horarios o elegir qué habitaciones limpiar. Y sinceramente, cuando te acostumbras a levantarte y ver el suelo limpio cada día sin haber hecho nada, cuesta muchísimo volver atrás. Visualmente además tiene un diseño súper minimalista y moderno, así que incluso la estación de carga queda bastante elegante en casa comparado con otros electrodomésticos más aparatosos. Puede parecer el típico felpudo sin más, pero este tipo de alfombras absorbentes marcan muchísimo la diferencia en el día a día, sobre todo cuando llueve o entras constantemente con zapatos mojados. Lo primero que notas es que absorbe el agua súper rápido y evita que toda la suciedad termine repartida por la casa. También ayuda muchísimo si tienes mascotas o niños, porque mantiene la entrada mucho más limpia sin tener que estar fregando continuamente. Me gusta porque además tiene un diseño bastante discreto y moderno, así que no parece el típico felpudo feo de exterior. Visualmente queda mucho más limpio y elegante en entradas, cocinas o terrazas cerradas. Otra cosa interesante es que al ser antideslizante se queda completamente fijo y no se mueve cada vez que pasas. Y sinceramente es de esos pequeños productos baratos que te hacen ahorrar muchísimo tiempo y hacen que la casa se vea más cuidada sin darte cuenta. A veces las mejoras más útiles son las más simples. Este tipo de espejos hacen que un baño parezca muchísimo más moderno y lujoso sin necesidad de reformar nada. La iluminación LED integrada queda increíble, sobre todo por la noche o cuando quieres una luz más suave y elegante, en lugar de la típica luz fuerte del baño.
Además, este modelo tiene función anti-vaho, así que aunque te duches con agua caliente, el espejo sigue completamente despejado. Parece una tontería hasta que lo pruebas y te acostumbras a no tener que limpiar el cristal cada mañana. También me gusta porque la luz ayuda muchísimo al maquillarse, afeitarse o simplemente verse mejor gracias a la iluminación uniforme. Visualmente da esa sensación de hotel moderno o apartamento premium que cambia totalmente el ambiente del baño. Y sinceramente es de esas mejoras que parecen muchísimo más caras de lo que realmente cuestan. A veces un solo elemento bien elegido puede hacer que toda una estancia pase de verse normal a verse muchísimo más elegante y cuidada. Y esto es literalmente de esas cosas que pruebas en invierno y luego no quieres volver atrás nunca más. Parece una simple alfombrilla calefactable, pero la sensación de calor que da mientras trabajas, estudias o simplemente estás en el sofá es increíblemente cómoda, sobre todo si eres de los que siempre tienen los pies fríos o vives en una casa donde el suelo se enfría muchísimo. Lo bueno es que calienta rápido y puedes ajustar diferentes niveles de temperatura según el momento. También consume bastante menos de lo que mucha gente imagina comparado con poner toda la calefacción fuerte durante horas. Me gusta porque aporta esa sensación súper acogedora sin ocupar espacio, ni cambiar la estética de la habitación. Además, el tejido se ve bastante cómodo y agradable, incluso usándolo durante mucho tiempo. Y sinceramente, es uno de esos pequeños productos que mejoran muchísimo el confort diario sin parecer algo revolucionario hasta que lo tienes en casa y empiezas a usarlo cada día. Un purificador de aire es de esos productos que mucha gente compra pensando que apenas va a notar diferencia y luego termina dejándolo encendido todos los días. Lo primero que notas es que el ambiente se siente mucho más limpio, sobre todo si tienes mascotas, alergias, polvo o vives en una zona con bastante contaminación. También ayuda muchísimo con olores de cocina, humedad o incluso humo. Este modelo además tiene un diseño bastante minimalista y elegante, así que no parece el típico aparato médico feo ocupando espacio en el salón. Lo interesante es que ajusta automáticamente la potencia según la calidad del aire y funciona bastante silencioso, especialmente por la noche. Mucha gente incluso dice que duerme mejor después de usar uno de estos durante unas semanas, y sinceramente es una de esas mejoras invisibles que hacen que la casa se sienta más fresca y agradable sin darte cuenta constantemente de ello. Un producto muy simple, pero súper cómodo para el día a día. Este tipo de cámaras solares son de esas cosas que te dan muchísima tranquilidad sin complicarte la vida con instalaciones raras ni cables por toda la pared. Lo bueno es que funcionan con energía solar, así que prácticamente se mantienen cargadas solas, mientras haya algo de luz durante el día. Además puedes ver todo desde el móvil en tiempo real, recibir avisos cuando detecta movimiento e incluso hablar a través de la cámara si hace falta. Me gusta porque actualmente tienen una calidad de imagen muchísimo mejor de lo que la gente imagina y por la noche siguen viéndose sorprendentemente bien. También quedan bastante discretas comparadas con cámaras antiguas enormes. Y sinceramente, aunque la uses simplemente para vigilar paquetes, mascotas, el coche o la entrada de casa, da mucha seguridad poder abrir la app y ver todo al instante estés donde estés. Es una de esas mejoras tecnológicas que hacen que la casa se sienta más moderna, más inteligente y también mucho más segura. Estas luces LED para detrás de la televisión son probablemente una de las formas más rápidas de hacer que un salón parezca muchísimo más moderno y futurista. Lo interesante de este modelo es que las luces reaccionan en tiempo real a lo que aparece en la pantalla, así que los colores cambian automáticamente mientras ves películas, series o videojuegos. El efecto visual por la noche queda increíble y hace que la televisión parezca mucho más grande e inmersiva. Además ayuda bastante a reducir la fatiga visual cuando estás viendo algo con la habitación oscura. Me gusta porque transforma completamente el ambiente sin necesidad de cambiar la tele ni gastar una barbaridad. También puedes personalizar colores, intensidad y diferentes modos desde el móvil. Y sinceramente es de esos productos que cuando alguien lo ve funcionando por primera vez, siempre pregunta dónde lo has comprado. Hace que cualquier salón se sienta mucho más tecnológico, más premium y muchísimo más divertido visualmente.
Este tipo de decoración metálica queda increíble porque consigue que una pared simple se vea muchísimo más elegante sin recargar demasiado la habitación. El diseño del árbol con los pájaros tiene ese estilo moderno pero cálido que encaja súper bien en salones, entradas o incluso dormitorios. Me gusta especialmente porque crea profundidad y sombras en la pared dependiendo de la luz, así que visualmente llama bastante más la atención que un cuadro normal. Además, al ser negro combina prácticamente con cualquier color de pared y hace que toda la estancia se vea más cuidada automáticamente. Es de esas decoraciones que parecen sacadas de una casa de revista, aunque realmente son bastante fáciles de colocar. Y sinceramente, muchas veces pequeños detalles así son los que hacen que un salón pase de verse normal a tener mucha más personalidad. También ayuda muchísimo a rellenar paredes vacías sin necesidad de poner muebles grandes o decorar demasiado. Un cambio sencillo, pero con muchísimo impacto visual.